Sonido. Sí, se escucha. Perfecto, vamos a comenzar entonces. Déjenme presentar mi pantalla. A ver si se observa correctamente. ¿Logran ver la presentación? Sí, Ya, muy bien. Entonces, nos habíamos quedado en las medidas de posición central, que era la media, la mediana, la moda. La parte práctica del cálculo en Excel lo vamos a hacer en conjunto, tanto medidas de posición, de dispersión y medidas de tendencia central. Va a ser una sola clase donde se les va a enseñar cómo se hacen todas estas medidas en conjunto, porque son solamente una serie de como 10 fórmulas que hay que colocarle al Excel y que ya las tiene programadas Excel, entonces es realmente bastante fácil. El porqué metodológico es lo que tienen que entender y hoy vamos a repasar también para ver medidas de dispersión. Es necesario que también nosotros repasemos para poder entender, ¿no? Entonces, vamos a decir que todo en la naturaleza tiene un cierto nivel de variación. Es tan importante tener un representante medio como también conocer cuánto varía mi muestra, porque de acuerdo a esa variación yo voy a tener ciertos parámetros. Imagínense, y ustedes sacan el principio activo de una planta, pero no todas las plantas tienen exactamente la misma concentración del principio activo. Puede ser que en ciertas regiones haya más de la planta, por ejemplo, las hojas. La vitamina C se sabe que no se acumula tanto en los frutos, sino en las hojas. En los almidones por lo general se acumula más en las raíces, ¿no? Todos los fitotóxicos también se acumulan principalmente en las hojas y principalmente en las hojas que están por nacer, ¿no? Los retoños que nosotros le llamamos. Entonces, es importante conocer estos procesos de variación y caracterizarlos de acuerdo a lo que nosotros vamos a medir, ¿no? Entonces, vamos a decir que todos los datos tienen una variación. Esta variación puede ser una variación intrínseca que viene por sí mismo, pero también puede existir una variación de acuerdo a un factor y en estadística tal vez lo que nos interesa es analizar qué factor está provocando esta variabilidad. La variabilidad intrínseca viene normalmente de la naturaleza. Si hablamos de procesos biológicos, viene de la misma genética, de factores genéticos, pero también ambientales. Y cuando hablamos de cosas, por ejemplo, no sé, compuestos químicos y todo lo demás, pues viene tal vez de las condiciones de manipulación, los errores metodológicos, ¿no? Porque digamos que la receta para ustedes les dice coloque 10 ml de hipoclorito de sodio, pero en el afán de medir los 10 ml lo pueden hacer con una probeta, con una pipeta, con una matraza forado y en esos pequeños centilitros o milésimas de mililitro, entonces puede existir el error, ¿ya? Es importante entonces entender, ¿no? Esta variabilidad. En el caso de producción, nuestro objetivo va a ser reducir la variabilidad de los procesos para poder tener una mejor producción. Y en el caso de que solamente lo veamos como un análisis descriptivo, pues describir el origen de esas variaciones. ¿A qué se llama la variabilidad? Entonces, es cuánto varían mis datos entre sí. Ahí tenemos un ejemplo y dice, normalmente se lo aplica siempre a variables cuantitativas. Es muy, muy raro la vez en que se lo utilice para variables cualitativas. Y en el caso de que sea de cualitativas, vamos a tener dos medidas. Una que es la riqueza, es decir, cuántos tipos diferentes existen. Y la otra medida sería la amplitud, desde dónde hasta dónde, ¿no? Por ejemplo, en variables
variables cualitativas nominales como la... Perdón, tengo un mensaje. Ok. Y buenos días, Raiza. Y tengo Jorge que quiere entrar. A ver, no me acepta. Ya. Vamos a esperar de que se incorpore. Ok, ya está grabando. Y bueno, entonces decíamos que en el caso de, por ejemplo, habíamos dicho color de piel, ¿no? Ese tipo de variables nominales o nacionalidad. Yo solamente puedo decir, por ejemplo, que la nacionalidad más común, la moda de la nacionalidad es boliviana. Pero en la variabilidad puedo decir que existen además 7 u 8 nacionalidades distintas dentro de mi muestra, ¿no? Entonces yo estoy dando un índice de riqueza, es decir, cuántos diferentes hay, ¿ya? Sin ahondar en la abundancia de cada uno de ellos. Puede ser que haya solamente un representante de Chile, uno de Brasil, uno de Argentina, uno de Paraguay, uno de Colombia, ¿no? Entonces solamente estoy diciendo, la mayoría son bolivianos, pero además existen otras 6 nacionalidades distintas, ¿ya? En el caso de variables cualitativas ordinales, ¿cómo se ordenan? Por ejemplo, estado civil, puedo decir, sí, la moda del estado civil o la mediana del estado civil son solteros, pero el rango va desde solteros hasta divorciados, ¿no? Entonces yo puedo decir el valor más pequeño hasta el valor más elevado. También se llamarían ellas medidas de variabilidad que normalmente, y esto es muy raro, no se lo escribe en los libros, pero es importante que lo sepan, ¿ya? Y con respecto a las variables cuantitativas, pues el proceso es matemático. Tenemos ahí un ejemplo. Tenemos la serie A y la serie B. Fíjense, en la serie A y la serie B, la media de ambos grupos de series es la misma, que es 3020 y la otra 3020. Pero si nos fijamos en la distribución, ¿cuál de los dos es más homogéneo, la serie A o la serie B? A ver, les dejo a ustedes el análisis. ¿Cuál varía más, la serie A o la serie B? La B. La B. La B varía más, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué nos dice, perdón, qué nos dice la media? La media nos dice el promedio. Dice, si todos recibieran el mismo salario, deberían recibir 3.020 bolivianos. Eso, o alrededor de 3.020 bolivianos. Ese valor es verdadero para la serie A, porque todos reciben alrededor de 3.020 bolivianos, ¿no? Unos un poco más, otros un poco menos. Pero para la serie B, esta realidad de 3.020 no es para ninguno, porque fíjense, hay uno que gana 1.000, que es un tercio, ¿no? 1.500, la mitad, 1.600, 4.000 y 7.000. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que la distribución no está siendo tan homogénea como en la serie A. Aquí en la serie B yo utilizaría la mediana, ¿no? Y diría la mediana, que saldría en este caso 1.600, diría que el 50% de las personas está ganando por debajo de los 1.600, igual o por debajo de los 1.600. Y la otra mitad está ganando igual o por encima de los 1.600. Entonces, por eso aquí este 1.600 me da una idea más clara que la media. Por eso había dicho que cuando nuestra distribución no es normal, no tiene esa forma de campana paramétrica bonita, el mejor indicador siempre va a ser la mediana. En la media nos va a dar un valor irreal de interpretación, ¿ya? Entonces, si bien las medidas de tendencia central pueden ser iguales, tenemos que también tener alguna medida de dispersión que nos digan por qué, cómo se distribuyen estos valores con relación a esta media. Ahora sí. ¿Qué medidas de variabilidad tenemos, no? Hay varias medidas de variabilidad. Hay una que se llama rango o recorrido, que es la más sencilla, la más fácil de calcular. La desviación media o
la SD que normalmente ven en los libros, la desviación típica o estándar, la varianza, el rango intercuartílico y el coeficiente de variación. Entonces, tenemos 2, 4, 6. De todos estos, todos estos indicadores menos el coeficiente de variación son denominados valores absolutos. El único que es relativo es el coeficiente de variación. Ya vamos a ver por qué. Vamos a empezar, con la medida de rango o recorrido. ¿Qué es el rango o el recorrido? Es la distancia que existe entre el valor mínimo y el valor máximo. Es decir, si yo tengo, vamos a escribir acá. Si yo tengo una familia con niños de 2, 3, 4, 2 personas con 5 años, a ver, ya, digamos que esas son las edades de una serie de personas. 14, vamos a poner un número más. Aquí le pondremos el 1, ya, ok. Tengo 2, 4, 6. 6 personas y las edades van desde 1 a 5 años. Entonces, ¿cuál es el valor máximo? 5. ¿Cuál es el valor mínimo? 1. Por lo tanto, el rango recorrido serán 4 años. Es decir, entre el más grande y el más pequeño, entre estos dos valores existe 4 años de dispersión. Entre el mayor y el menor existen 4 años de diferencia. Este es el rango. Es una medida muy simple, muy fácil, pero no me da mucha información sobre la dispersión, porque imagínense que este último en vez de 5 tuviera 15 años. Entonces, todos están por debajo de 5 menos este último que tuviera, digamos, 15 años y el rango ya no sería de 4, sino sería de 14. Igual me da poca información. ¿Cuándo voy a utilizar el rango recorrido? Bueno, puedo usarlo acompañado de otra medida de dispersión, pero también lo puedo usar y es el único que puedo usar para las cualitativas ordinales, porque el resto de las medidas necesariamente requiere un cálculo matemático. Vamos a hacer ejercicios después con esto para poder entender. ¿Qué es la desviación media? Bueno, su nombre lo dice, ¿no? Es una media aritmética de todos los valores que se desvían de esta medida de tendencia central. Y puede estar en relación a la media, a la mediana y al modo. La fórmula, no se utiliza mucho esta, pero la fórmula es así. Cada uno de los elementos, cada xy, yo le voy a reducir la media y el valor absoluto de esto lo voy a multiplicar por la frecuencia. Y una vez que lo multiplico por la frecuencia, lo divido entre el número de datos. Aquí lo único que va a variar entre media, mediana y modo es, pues, contra quién lo voy a contrastar. Ya vamos a hacer un ejemplo con este caso de acá. ¿Ya? Entonces, para el primer caso, para este de acá, esperen, lo tengo de tema. Para este de acá, lo que me dice es que tengo que a todos estos valores, al 2, al 1, todos estos valores de acá, tengo que restarles la media. Entonces vamos a calcular primero la media. La media era calcular la suma dividido entre el número de datos. Entonces vamos a calcular la media. Vamos a ponerle aquí media. Bueno, media. Ya, entonces vamos sumando. 2 y 1, 3. 3 y 3, 6. 6 y 4, 10. Y 10 serían 20. Eso va a ser igual. Perdón. Oh, el virus. 20
dividido entre 2, 4, 6, entre 6. ¿Ya? Ese va a ser la media o el promedio. Tranquilos, vamos a ir a hacerlo despacito. Ay, 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 espérenme un segundo. Ok. Entonces, 20 dividido entre 6 son 3.2, más o menos, 3.20 algo. 3.2 le pondremos. 3.2. No, 3.30 y algo sale. 18, no, 3.33, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Entonces, ¿qué debemos hacer? A cada valor le tenemos que restar este 3.33. Entonces, vamos con el primero. El primero sería 1 menos 3.33 por el número de veces que se repite el número 1. En este caso, solamente se repite una vez. El otro sería 2 menos 3.33 por el número de veces que se repite el valor 2, que solamente es 1. Más 3 menos 3.33 por el número de veces que se está repitiendo el valor 3, que solamente es 1. Más 4 menos 3.33 por el número de veces que se repite el número 4, que es 1, más 5 menos 3.33 por el número de veces que se repite el número 5, que serían en este caso 2, ¿ya? Entonces, en este caso tendríamos 2.33 más 1 sería 2.266, 3.99, no, 6.90. 3.99, vamos a ver, 1 por 3, aquí tendría 2.33, ¿no? Oh, aquí necesitaba mi calculadora auxiliar. Aquí sería 2.33. Aquí sería igual a 1.33. Aquí abajo sería igual a 3.33, 0.33. Aquí abajo sería igual a 1.33. Recuerden que estamos trabajando con valores absolutos. Estas líneas de acá me dice que trabaje con valores absolutos y no considere yo el signo positivo o negativo, ¿ya? Entonces aquí saldría 2.33. A ver, 5 menos... sería... No, aquí no sería 4 menos 3.33, no sería 3.33, sería 0.66. 0.66. Ya, a ver si. Y aquí sería 0.66, 1.66. Ok, ya está, ahora sí. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumar todos los valores, ¿no? Entonces, 6 y 6 son 12, 2 y 12, 10, de 24, 24 y 3 serían 27. Llevo 2. Aquí también tengo 27 y 2, 29. Llevo 2, 4, 5, 6. 6.97. En realidad, por los redondeos, aquí por lo que hay más decimales, aquí este debería redondear a 7, 7, entonces sería 6.99 o casi 7, ¿ya? Y este valor, lo tengo que dividir entre el número de datos. En realidad, como tengo 6, entonces entre los 6 datos. Y por lo tanto, me va a salir a 1.0
0, algo así. 1.1 casi, ¿no? 1.13. Ya. Esa sería entonces, 1.13 sería la desviación respecto a la media. Si hiciera respecto a la mediana, pues busco la mediana, que sería 3,5. Recordemos que la mediana, bueno, ¿hasta ahí se entiende primero? ¿Se entiende esta fórmula? Creo que sí, bueno. Si voy a hacer respecto a la mediana, ya sabemos que la mediana se saca el valor del medio. Entre el 3 y el 4 está el 3,5. Se hace el mismo cálculo, pero con 3,5. Y en el caso de la moda, pues vamos a cambiar de color. En el caso de la moda, como la moda es 5, entonces haríamos lo mismo, pero en vez del 3 pondríamos el 5. ¿Ya? ¿Qué nos está diciendo esto? Que es la desviación del valor absoluto con respecto a cada uno de los indicadores. Como les digo, esto no se usa. Esta desviación media no se utiliza. ¿Por qué? Porque como tomo los valores absolutos, fíjense, este valor no me sale ni positivo ni negativo, o sea, debería salirme directamente solo positivo. Y estaría diciendo que el valor es 3,33 más 1,13, ¿no? Y eso no es real. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ir borrando un poquito. Ya. No, esto es lo que nos está indicando. Entonces la media menos la desviación media me da este valor y la media más la desviación media me da este otro valor, ¿no? Entonces la desviación media es la distancia promedio que existe entre los valores de cada una de estas variables y la medida de tendencia central, que en este caso hemos utilizado a la media. Algo similar y parecido. Como yo no puedo poner valores absolutos mucho en la calculadora, es un poco complejo. Algo parecido hace nuestra querida desviación estándar. No sé si puedo mover esto de acá. Desviación media y desviación estándar. Necesariamente voy a tener que borrar. ¿Ya? Me han puesto a una ranita Spawning. Ahora sí, fíjense, para la desviación, aquí hay otro ejemplo de la desviación media, han hecho exactamente lo mismo que nosotros hemos hecho. Y de todas maneras ya tienen las diapositivas para que lo puedan revisar. Vámonos con la desviación estándar. Desviación media, otro ejemplo, desviación típica o desviación estándar. Ya este sí nos compete. Tengo un licenciada. Sí, claro, se hace automáticamente con el Excel. Nosotros no tenemos que preocuparnos por hacer ningún cálculo. Ustedes tienen que saber el cálculo como carrera de bioquímica por el interés de poder solucionar algún problema metodológico, de que ustedes logren identificar de dónde viene el problema en sí, ¿ya? Por eso es que ustedes tienen que conocer de dónde viene la fórmula, qué es lo que calcula cada uno, porque el cálculo en sí no es un problema, sino qué hace cada cálculo, de dónde viene el cálculo y para qué sirve, qué me está diciendo, ¿no? Esperen un segundito, por favor. Ok, entonces, ¿qué hace la desviación típica y la desviación media? Perdón, la desviación típica o la desviación estándar. Se basa en la suma de cuadrados y respecto a la media aritmética. Es decir,
Para cada uno de los datos, ya no voy a hacer tantos datos, voy a hacer solo 3. Digamos, tengo 1, tengo 2 y tengo 3, ¿ya? De estos datos, la media, un segundito, me están escribiendo acá. Héctor quiere entrar, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo 3 datos, 1, 2 y 3. 1, 3, 6 dividido entre 3 a 2, ¿no? La media es 2. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cada uno de estos valores, nuevamente le voy a restar la media, porque esto, ahora sí, le voy a restar, perdón, le voy a restar la media, que en este caso es 2, sería 1 menos 2, en el otro caso sería 2 menos 2, y en el otro caso sería 3 menos 2, ¿no? Entonces, en este caso me sale 1, en este caso me sale 0, y en este otro caso me sale 1, ¿no? En este caso, ahora sí se respeta los negativos. Negativo 1, 0 y 1. Si sumo estos valores, como no son ya valores absolutos, me va a salir siempre 0. Siempre me va a salir 0. Entonces, porque me sale 0, aquí la fórmula me dice no utilice los valores absolutos. Utilice el cuadrado, es decir, elévelo el número al cuadrado, porque todo número elevado al cuadrado, si es negativo, se transforma en positivo. Y si es positivo, se transforma en positivo. Entonces, elevamos al cuadrado. 1 elevado al cuadrado me sale 1, por lo menos 1 elevado al cuadrado me sale 1, 0 elevado al cuadrado me sale 0. Y en este caso, 1 elevado al cuadrado me sale nuevamente 1. Si sumo ya tengo 2. Estos 2 ahora los divido entre el total de datos, es decir, entre los 3 datos que tengo, porque tengo que hacer un promedio. Entonces, 2 dividido entre 3 saldría 1.60 y algo, no, 1.30 y algo, algo así. No, 2 dividido entre 3 sale 0,67. Ya. Entonces, ahora una vez que he sacado ese 0,67, como esto lo he elevado al cuadrado, le tengo que sacar nuevamente la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, saco la raíz cuadrada y a partir de eso voy a tener yo una medida. Bien. Lo importante es aquí, ¿en qué se diferencia esta desviación típica de la desviación media? ¿Qué pasa cuando yo un número pequeño lo elevo al cuadrado? Se hace más pequeño, ¿no es cierto? 1 al cuadrado es 1. 100 al cuadrado ya es 10.000, ¿no? Y si fuera 0,1 al cuadrado, se hace más pequeñito todavía, se hace 0,001. Entonces, mientras más pequeñas sean los valores, en la acumulación de la desviación estándar va a ser más pequeña. Y mientras más grande sea la acumulación de la desviación estándar va a ser mayor, ¿no? Voy a notar mucho más las diferencias. Y estas diferencias sumadas, o sea, las que se acerquen mucho a la media, no van a sumar tanto como aquellas que se alejen demasiado. Y una vez que se alejen demasiado, yo los voy a promediar, los voy a dividir entre el total de datos, y para que no quede un número muy grande, le voy a sacar la raíz cuadrada. Una vez que he hecho esto, lo único que estoy haciendo con los datos es describir una curva de concentración de datos. Y esa curva de concentración de datos, gracias a esta medida, mediante el uso de las derivadas, yo puedo establecer cuánto es el porcentaje de individuos que está en esta desviación típica. Además, que si recordamos, las raíces cuadradas siempre me van a dar un valor positivo y me van a dar un valor negativo. Eso es normal, eso es algo que ustedes lo saben de este colegio. Entonces,
¿Qué pasa cuando yo no trabajo con el total de la población? ¿Qué pasa si yo trabajo solamente con una pequeña muestra? Pues hay una pequeña variación que es la desviación típica muestral. Si se dan cuenta entre la anterior fórmula, esta de acá, y esta de acá, lo único que varía es que en la primera yo trabajo con el total de datos. El total de datos. Sin embargo, en la segunda yo voy a trabajar con la muestra menos 1. Pero ahora me dirán, ¿y por qué la muestra menos 1? ¿De dónde sale ese número 1? Bueno, cuando ustedes van a comprar un zapato y no saben muy bien su número y digamos la ventera no les permite probarse, siempre van a escoger, o si se prueban dos zapatos, digamos un 37 y un 38, y con los dos les va bien, digamos, el 37 les aprieta un poco, pero el 38 les queda un poquito grande y no hay 37 y medio. ¿Cuál comprarían? ¿El que les aprieta o el que les queda un poquito ancho? El que quedó un poco ancho. Sí, ¿no? Porque los pies tienden a hincharse, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en la estadística. ¿Yo voy a utilizar una desviación estándar muy justita? No. Yo puedo haberme equivocado. Yo sé, admito, como no estoy trabajando con el total de la población, yo voy a admitir que puedo haberme equivocado en un dato. Entonces, me voy a dar la libertad de equivocarme en un dato y por eso voy a hacerlo no entre el total de datos, sino menos 1, para darle como que un poco más de soltura a mi resultado, que no sea tan apretito, ¿ya? Esa es la única diferencia. No es, no es tan significativa en el momento en que yo hago el cálculo. Si se dan cuenta, si hacen el cálculo, no les afecta tanto la muestra, pero sí estadísticamente es importante considerarlo, ¿ya? Entonces, dicho esto, no sé qué pasa acá, automatic, ok, vamos con el siguiente. Entonces, aquí está, ¿no? Para la población con n y para la muestra n menos 1. Esto es lo mismo, solamente que aquí multiplico todas las frecuencias y ¿Qué te luego, parece una rana? un segundo, por favor. Ok, entonces, esta es otra forma distinta de poner. Es la misma fórmula, solamente que si ustedes no quieren hacerlo uno por uno, quieren hacerlo todo en conjunto, lo pueden hacer. No nos preocupemos por esto porque igual la calculadora ni mira la fórmula. Ustedes le aprietan una tecla y ya está. Si quieren la desarrollamos, también la podemos desarrollar. No hay problema, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo. Fíjense, aquí tengo los espesores en pulgadas de una determinada pieza de acero. El número de piezas que se han contabilizado, aquí ya tenemos el representante de clase, que es la medida entre este valor y este valor, la media entre estos dos, porque no puedo multiplicar esto por ambos valores, tengo que multiplicar por un solo valor, entonces está el representante de clase. Aquí lo que estoy sacando es la multiplicación de la frecuencia por el representante de clase, y esta es su sumatoria. Y esto es cada uno de estos valores menos la media elevada al cuadrado por el número de piezas. Entonces, fíjense cómo son valores menores a 1. Cuando le sacamos la diferencia y lo elevamos al cuadrado, son valores muy pequeñitos. Ahora me dirán, ¿con cuántas decimales vamos a utilizar? Depende. Aquí tengo 3 decimales, ¿no es cierto? Y estos 3 decimales elevados al cuadrado deberían darme por lo menos 6 decimales. Aquí solamente han considerado 4, me imagino que por temas de espacio. Ahí está la fórmula. Reemplazamos cada uno de los valores y nos sale 0,005. Y como hemos sacado la raíz cuadrada, esto es un valor positivo y negativo. Vamos a decir que en el proceso de producción de estos recipientes de acero,
El espesor promedio, la media, es de 0,319 pulgadas y una variación de 0,005 pulgadas A positivo y A negativo. Ya, la siguiente medida, bueno, hasta aquí preguntas porque voy a cortar esta participación y voy a mandarles un link para la siguiente. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a calcular de ese ejemplo todas las medidas de dispersión para que vean la diferencia. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Tenemos menos de un minuto, ya. Entonces, cerraré la sesión ahora. Voy a mandarles, por favor, a su WhatsApp el código de la nueva reunión y por favor los espero dentro de unos segunditos.